A continuación veremos el ejercicio 8 de la unidad 1, proyectil no simétrico, lanzamiento desde una ventana. El ejercicio dice así: imagine que lanza una pelota desde su ventana a 8,0 metros del suelo. Cuando la pelota abandona su mano, se mueve a 10,0 metros por segundo con un ángulo de 23 grados debajo de la horizontal. ¿A qué distancia horizontal de su ventana tocará la pelota al piso? Haga caso omiso de la resistencia del aire. Lo que nos están pidiendo en este ejercicio, es lo primero que tenemos que identificar, es la distancia que existe desde el suelo, desde donde nace la ventana suya, que está a una altura, hasta donde cae el proyectil. Nos dice que estamos a 8 metros del suelo, pero que estamos midiendo acá, como pueden ver en el gráfico, esa altura desde 0 hasta menos 8. Y nos dicen que el proyectil fue lanzado con un ángulo de 20 grados por debajo de la horizontal. Entonces es un ángulo que va hacia abajo y tenemos que la distancia se mide horizontal, entonces es esta distancia de acá. Lo que queremos ver entonces es el alcance del proyectil, que es un proyectil que no tiene simetría porque no está lanzado desde el inicio, sino está lanzado hacia abajo. Entonces, sabiendo esto, tenemos que proceder a hacer el ejercicio. Antes que nada, vamos a recordar que en un proyectil tenemos dos movimientos independientes, un movimiento en X y un movimiento en Y. Ese movimiento, el movimiento en X va a ser de 0 a velocidad constante, el movimiento en Y va a tener la aceleración constante, que va a ser igual a un valor de menos g. Teniendo esto en cuenta, debemos recordar entonces que se aplican ecuaciones que podríamos resumirlas así. Y fíjense que estas ecuaciones están mostrando que la X no presenta componente de aceleración, no presenta gravedad, ni en la posición ni en la velocidad. Y tenemos que en las Y vamos a tener componente de la gravedad tanto en la posición como en la velocidad. En esta expresión estamos viendo sencillamente posición igual a velocidad por tiempo. Y aquí estamos viendo la componente de la velocidad sacada del análisis de las componentes que tenemos acá. Recuerden que cuando tenemos un proyectil, cualquier vector que va cayendo en esta dirección puede ser representado así, donde tenemos que el vector va a tener una dirección tangente a la curva que está formada acá, pero va a tener las componentes en X y la componente en Y. La componente en X es la que siempre va a ser constante porque no hay efecto de la aceleración, que en este caso es la gravedad. Recuerden que la gravedad apunta hacia abajo, por lo tanto solamente va a afectar a la componente Y, pero no a la componente X. Por lo tanto, la componente de velocidad en X se puede calcular usando este triángulo, donde es importante conocer este ángulo o tener alguna información que nos permita conocer la velocidad al inicio, ya que si conocemos la velocidad al inicio, podemos tener la velocidad en toda la trayectoria en X, porque la velocidad no cambia en esa trayectoria. Por lo tanto, tenemos aquí la velocidad en X tendría una relación con la velocidad a través de un coseno. Tenemos que la velocidad en X, que es el cateto adyacente a este ángulo, sobre la hipotenusa, que es esto, nos da el coseno. Si aplicamos esto al inicio, donde sí tenemos el ángulo, entonces podríamos tener la posición. Tenemos la posición es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial por t, y una vez que tenemos esta velocidad va a ser la misma en todos lados, en todos los puntos que se genera en esta curva, porque recuerden que es a velocidad constante en la componente X. Entonces tendríamos la posición, calculando así, y la velocidad en X va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Finalmente, una vez que uno haya la posición en cualquier tiempo, la velocidad va a ser la misma en todos lados. Una vez que uno tiene una velocidad inicial, entonces uno puede calcular la posición solamente evaluando en el tiempo que yo quiera
que yo quiera conocer. Tenemos que recordar que esta velocidad, la que está aludiendo aquí, es constante, como les había dicho, y recordar que las componentes de la I todas van a estar afectadas por aceleración a través de la gravedad, donde estas ecuaciones se refieren sencillamente a las ecuaciones de cinemática que vimos antes, las que definimos como C3 y C1. En el caso de la posición, fíjense que la ecuación de cinemática que tiene la posición final igual posición inicial, esto puede pasar restando, y si la posición inicial es 0, sencillamente queda solamente una posición, que en este caso está representada por la I. Tenemos la velocidad por tiempo, aquí tenemos la velocidad inicial por tiempo, como está acá. Y tenemos aquí más un medio a por t cuadrado, y aquí tenemos menos un medio gt cuadrado, donde aceleración fue cambiada por menos g. Esta ecuación que tenemos aquí es C3, pero llevada al caso donde a es una constante y es igual a menos g. Y aquí abajo tenemos la ecuación que denominamos como C1, que vimos que era velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos aquí entonces que una velocidad en i va a ser igual a la velocidad inicial, que está dada por velocidad sub 0 por seno del ángulo, porque tenemos que es esta componente de acá, que si lo ponemos acá sería el cateto opuesto del ángulo que estamos analizando. Cateto opuesto sobre hipotenusa nos da el seno del ángulo, entonces por eso queda esta componente acá, menos gt, que está reemplazando el valor más at de acá, y queda como menos gt porque aceleración en este caso es igual a menos g. Entonces, las ecuaciones que podemos usar en la parábola, recuerden, las de x están consideradas a aceleración constante, y las de y están consideradas para un movimiento donde hay una aceleración constante que es igual a menos g. Por lo tanto, se usan las ecuaciones de cinemáticas que vimos antes, que recuerden, se definen para casos donde hay aceleración constante. Entonces procedamos a el cálculo de lo que nos piden, que es el alcance máximo en la posición horizontal. Tenemos que lo primero que podemos hacer es calcular el tiempo cuando ocurre el alcance máximo, o sea, cuando se toca el suelo, usando la expresión C3 llevada a lo que estamos viendo, el caso de una parábola, donde tenemos que I es igual a V I, que es velocidad inicial por seno del ángulo, ya vimos por qué, por t menos un medio de gt cuadrado. Tenemos que en esta expresión no hay valores ceros, todo tiene un valor. Lo que hacemos entonces es pasar todos los componentes hacia la izquierda. Tenemos que este que está restando pasa sumando, este que está sumado pasa restando, y este queda positivo, y esto es igual a 0. Y tenemos una ecuación del tipo ax cuadrado más bx más c. Y este tipo de ecuación tiene dos soluciones y las tenemos que buscar. Para buscar las soluciones, recuerden que matemáticamente hay que definir un discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, y las raíces serían igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Con esto tendríamos las dos soluciones de x para este tipo de ecuación. En nuestro caso tenemos que definir nuestra variable que se considera aquí en la ecuación x, que es x cuadrado, y x va a ser t cuadrado y t. Por lo tanto, lo que estamos hallando es el tiempo, es la t. Tenemos que definir en nuestra ecuación quién es a, quién es b, quién es c. A sería un medio g, b sería v sub 0 seno del ángulo, y c sería i. Por lo tanto, tendríamos que colocar los valores de b, a y c donde corresponde, y llegamos a esta expresión. Tenemos que aquí estaría los valores de estarían las dos soluciones de t. Una vamos a tener seguramente una positiva y una negativa, donde la negativa no va a tener sentido, y entonces efectuamos esto hasta ver a qué solución llegamos. Tenemos entonces esta, digamos, de esta expresión pasamos a esta otra, donde simplificamos cosas.
Vimos que aquí esto está al cuadrado, por lo tanto tenemos v sub 0 al cuadrado, el seno también está al cuadrado, aquí el 4 se fue con el 2 y nos queda menos 2gi, y aquí 2 se fue con un medio y nos queda g. Y evaluamos con números, porque todos los números de estos los tenemos. Tenemos que aquí la velocidad inicial es 10,0 metros por segundo, el ángulo es menos 20 grados, más menos raíz cuadrada de 10 al cuadrado por seno al cuadrado de menos 20, menos 2 por la g que la tenemos, y la i vimos que es menos 8 metros desde la ventana hacia el suelo, y tenemos que g es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos que calcular esto. Bueno, en calculadora podemos ver que el seno de menos 20 grados es menos 0,34 y tendríamos entonces menos 0,34 por 10 nos da menos 3,4. El 10 al cuadrado aquí es 100. Seno de menos 20 al cuadrado es 0,12. Tenemos que el 2 por 9,8 por menos 8. Aquí menos por menos, este valor da positivo, entonces nos queda 156,8 positivo, porque aquí los signos menos se fueron, sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Seguimos operando esto y nos queda menos 3,4 más menos 168, raíz de 168,8. Esto en metros por segundo, abajo 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente nos da 0,98 segundos, que es el tiempo en el que el proyectil llega al suelo. Ese no es el valor que nos están pidiendo, pero nos va a ayudar a calcular el valor que nos están pidiendo, ya que con ese valor puedo entonces calcular la x sabiendo el tiempo t cuando ocurre el alcance máximo, o sea, cuando se toca el suelo, recordando la ecuación con velocidad constante, que es esta de acá. Tenemos ya t, tenemos la velocidad inicial, tenemos el coseno del ángulo, por lo tanto, podemos entonces operar acá. Velocidad inicial es 10 metros por segundo, coseno de menos 20, por el tiempo que acabamos de calcular, que es 0,98 segundos, y eso da como resultado 9,2 metros, que es justamente lo que nos pedían. Nos pedían la distancia horizontal, y esa distancia horizontal entonces va a ser 9,2 metros. Entonces, para terminar, podríamos entonces representar en el gráfico que vimos los valores que nos dieron. Tenemos que aquí va a ser 9,2 metros, esto es lo que nos dio, y eso ocurrió en 0,98 segundos. Y con esto resolvimos el problema, resolvimos el ejercicio, vimos que no es tan complejo, pero igual tiene un análisis, que es que usted debe elegir muy bien las ecuaciones que debe usar en cada caso. En este caso tuvimos que resolver una ecuación de segundo grado, lo cual genera un poco de complicación, pero que es una matemática bastante sencilla y básica que todos debemos conocer.